Compañeros, el día de hoy vamos a hablar sobre las condiciones patológicas del periósteo, hallazgos de imagen y fisiopatología. Esto es un artículo de la revista Radiographics y aquí les dejo el DOI para quien desee profundizar en el tema. Dentro de los objetivos principales vamos a hablar sobre los fundamentos histológicos del periósteo normal, la distribución anatómica normal del periósteo y la fisiopatología del periósteo y los diferentes tipos e importancia de la reacción del periósteo en las imágenes. Aquí a modo de introducción les mostramos en esta imagen los diferentes tipos de reacción agresiva del periósteo. Y recordemos que el periósteo es una capa densa de tejido conectivo vascularizado que recubre la superficie cortical de los huesos y juega un papel importante en el desarrollo y crecimiento normal de esto. Recordemos que las condiciones patológicas del periósteo se pueden derivar de diferentes causas como son infecciosas, traumáticas, metabólicas, inflamatorias, incluso por reacción a medicamentos. Dentro de la estructura y las características histológicas, vemos que el periósteo consta de dos capas que son primarias, una capa fibrosa externa y una capa interna del cabio. La capa fibrosa externa que está formada por fibroblastos, colágeno y elastina, y se continúa con una cápsula articular del epimicrio. Dicho esto anterior, lo que queremos mostrar acá en esta imagen es un modelo selectivo de hueso largo, el cual vemos que está formado por el periósteo, corteza, la cavidad intramedular y el endostio, como lo estamos viendo acá. De esta misma forma, en la imagen que está al lateral, vemos una capa fibrosa externa que contiene fibroblastos dentro de una matriz de fibras de colágeno y elastina, como aquí lo estamos observando con sus diferentes componentes. Vemos fibroblastos con sus arterias periósticas, como aquí la estamos observando en la parte más medial, las células progenitoras con sus arterias de cambio y los osteocitos para recordar la composición histológica del hueso como tal. En el desarrollo perióstico, vemos que el periósteo es importante para el crecimiento y desarrollo normal de los huesos. En los huesos planos formados por la osificación intramembranosa, el periósteo se desarrolla a partir de células madres mesenquimales que proliferan en la superficie de las trabéculas inmaduras como tal. Acá recordemos un poco, hablamos sobre lo que es el modelado óseo, que es el proceso por el cual el hueso se modifica su estructura y también su morfología durante el crecimiento hasta una maduración ósea completa. En la distribución del periósteo, vemos que el periósteo envuelve las superficies corticales de casi todos los huesos, con notables excepciones, como es en el caso de los huesos que comprenden las articulaciones sinoviales. El periósteo se continúa con una cápsula articular sinovial. Las superficies cubiertas por cartílago hialino están desprovistas de periósteo, al igual que los sitios de unión y de tendones y ligamentos, como es el caso en el carpo y el tarso, donde numerosos huesos pequeños están cubiertos en gran parte por cartílago hialino, ligamentos y hay poco periósteo como tal. En esta imagen, lo que queremos mostrar es una mujer de 20 años en este tipo de estudio, que es una artrografía. En esta resonancia magnética con este corte coronal potenciada ante 1, lo que vamos a mostrar es la localización donde podemos encontrar el periósteo en su gran mayoría, como lo estamos observando acá, en las líneas amarillas punteadas. ¿Sí? Y que también además de esto se extiende en la cápsula articular, como vemos aquí en la cadera, en las líneas de puntos rojos. En esta otra imagen, para recordar que las inserciones marginales del periósteo en el cráneo son muy fuertes, debemos recordar que el periósteo de la tabla exterior se conoce como el pericráneo, y en esta imagen lo que queremos mostrar que esto es un recién nacido, producto de un parto traumático de un día, el cual aquí presentamos un cefalohematoma, y lo que queremos mostrar en esta imagen es esta lesión que podemos observar acá en forma de semiluna en la región del pericráneo, que correspondería a un cefalohematoma, que estos tienen además una característica que no cruzan las suturas, a diferencia de los hematomas subgaleales que surgen entre el periósteo y las aponeurosis galeales subyacentes, como podemos observar. En esta otra imagen queremos mostrar una lesión por abulsión del manguito rotuliano, como lo estamos observando aquí en la parte inferior de la patela, que nos muestra un gran fragmento mineralizado en forma de media luna en el polo inferior, como aquí lo vemos señalado,
que es compatible con una lesión por abulsión de manga. Estaría bien recalcar que esta lesión a menudo es denominada erróneamente como una abulsión de manguito perióstico. Recordemos que la patela es un hueso que carece de periósteos, como aquí lo estamos observando, y las porciones donde encontramos mucho más periósteos en estas porciones donde están señalados acá, en la parte más externa de los huesos largos, en las líneas negras punteadas. Dentro de la fisiología de la reacción perióstica y la curación de las fracturas, vemos que el periósteo tiene un papel muy, muy importante en la reparación de estas. De los huesos largos, demostramos bien los mecanismos por los cuales el periósteo saludable contribuye al mantenimiento y el desarrollo del esqueleto normal como tal. Vemos que una vez que se presenta una fractura o una lesión, lo primero que ocurre es una formación de un hematoma en el lugar de la lesión. Vemos que esta hemorragia concentra células madres mesenquimales y que estas proteínas que se liberan por los nervios sensoriales en la capa fibrosa externa son detectables en lugar de la fractura pocas horas después de la lesión. Y estas van a seguir actuando durante los días siguientes gracias a los osteoblastos, fibroblastos y condroblastos que crean bandas de colágeno. Entonces, dicho esto anterior, lo queremos explicar acá en esta imagen, que es una radiografía que es seriada en un paciente de 12 años que tuvo una lesión, una fractura en el tercio distal del radio, como aquí la estamos observando. En el paper la describen como una fractura que está impactada y que es una fractura en tipo de hebilla metafisiaria, el cual, lo que acabamos de decir, se presenta la lesión, posterior a este se da la formación del hematoma, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí en la imagen A. Y en la imagen B lo que queremos mostrar que 2 semanas después, como lo estamos observando acá, revela una reacción perióstica suave en el sitio de la, reacción, de la fractura como tal, y que esto es detectable radiográficamente desde el 5.º día hasta 3 semanas después de la lesión. Y en la imagen C, lo que vamos a mostrar en este mismo paciente, 4 semanas después de la lesión, que nos muestra ya la formación de un callo óseo un poco más inmaduro en el sitio de la fractura, y que este proceso de remodelación se va a continuar dando durante semanas o meses hasta formar un hueso nuevamente compacto y sólido como tal. Vemos que la reacción perióstica mineralizada es detectable radiográficamente en los adultos entre 10 días y 3 semanas después de la lesión inicial. La reacción perióstica en los niños es visible después del 5.º día de la fractura, y el proceso de osificación endocondral que se observa en el desarrollo óseo primario ocurre en la fractura para convertir el callo blando y maduro en hueso cortical, como lo acabamos de explicar en la imagen anterior. En los tipos de reacción perióstica, vemos que la capa del cavium, que es la capa interna del periósteo, responde a una agresión o a una lesión localizada, formando una nueva capa de hueso largo de la superficie de la corteza subyacente, y esta nueva formación de hueso se llama reacción perióstica como tal. Vemos que estas se pueden dividir en unas que son no agresivas y agresivas, ya que existen entidades benignas capaces de inducir a una reacción perióstica agresiva como tal. En esta imagen lo que queremos mostrar es uno de los diferentes tipos de reacción perióstica no agresiva, el cual en la imagen A vemos que corresponde a un paciente de 36 años que presenta una fractura tibial derecha, el cual lo que vamos a mostrar es este tipo de reacción perióstica, como aquí la estamos observando en las flechas, ¿sí? Como tal. En la imagen B, lo que queremos mostrar en un paciente de 48 años, el cual el paciente presentó una fractura instrumentada, y lo que queremos mostrar aquí es la reacción perióstica, que sea una forma gruesa e irregular, como lo estamos señalando aquí en la llave blanca. En la imagen C, esta corresponde a un paciente femenino de 22 años, el cual fue diagnosticada con un osteoma osteoide, y la reacción perióstica que vamos a identificar en este tipo de lesión es esta que estamos observando acá, que es un poco más sólida. Y de esta misma forma, lo que queremos mostrar en la imagen D, que es un paciente con un tumor de células gigantes de 73 años, y queremos mostrar acá la reacción perióstica en forma de concha, como la estamos observando aquí en la topografía de la cabeza del peroné.
En los diferentes tipos de reacción perióstica vemos que los tipos de reacción perióstica agresiva incluyen pelo de punta, rayos del sol, láminas, laminillas y triángulo de Codman. Generalmente estos se observan en procesos malignos y la reacción perióstica sólida se forma como resultado de una fusión organizada y gradual de capas únicas sucesivas de reacción perióstica, como es el caso. En estos incluyen el osteomastoide, el osteoma osteoide de base cortical y de osteoblastomas o infecciones indolentes como tal. En esta imagen lo que queremos mostrar son los diferentes tipos de reacción perióstica agresiva, como estamos viendo acá en la imagen A, el cual corresponde a un paciente de 71 años con cáncer de próstata metastásico, el cual queremos mostrar el tipo de reacción perióstica que es característico que es en forma de pelos de punta. Al igual en la imagen B, lo que queremos mostrar en este paciente de 89 años, que tiene un antecedente de carcinoma renal metastásico, el cual queremos mostrar el tipo de reacción perióstica en forma de rayos del sol, como aquí lo estamos observando. Y en la imagen C, lo que queremos mostrar en este paciente de 64 años, que tuvo una prótesis total de cadera del fémur derecho, el cual presentó una reacción de estrés, y lo que queremos mostrar es la reacción perióstica laminada, como la estamos observando acá en la línea, en las flechas blancas. Y en la imagen D, que corresponde a un paciente de 51 años con antecedentes de cáncer metastásico, el cual lo que queremos mostrar es este tipo de reacción perióstica en triángulo de Codman, como la estamos señalando acá, y mencionamos anteriormente que generalmente estos tipos de patrones de reacción se presentan en procesos malignos. Dentro de las imágenes del periósteo, la reacción perióstica en el contexto de las fracturas no es visible en la radiografía o en la tomografía computarizada hasta que se haya formado la suficiente mineralización, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y que generalmente no antes de los 10 días posteriores a la lesión del adulto, según la edad del paciente y la ubicación de la fractura. En esta imagen, lo que queremos mostrar acá es una fractura patológica del fémur distal secundario a un carcinoma metastásico, en el cual en la imagen A, que corresponde a un paciente de 62 años, en el cual lo que nos mostramos aquí es una lesión lítica de bordes mal definidos, como aquí la estamos observando, y hay un engrosamiento cortical irregular alrededor de esto. En la imagen B, de este paciente, el cual lo que queremos mostrar en esta imagen, este corte axial, con su presión grasa ponderada en T1 de esta resonancia, el cual lo que vamos a mirar acá es una elevación del periósteo, como la estamos señalando acá, una elevación del periósteo con realce asociado a un aumento en la intensidad de señal, como aquí la estamos observando. Y en la imagen C, que estamos dando un ejemplo, un paciente de 60 años, en el cual cómo debemos ver o cómo se ve en condiciones normales eh, a través de la resonancia magnética. En el abordaje de la reacción perióstica difusa, la reacción perióstica difusa tiende a ser de morfología no agresiva y típicamente se debe a causas benignas, a menudo de origen metabólico o inflamatorio. Vemos que en las lesiones de aspecto traumático de la cortical por fracturas da como resultado una reacción perióstica fisiológica que progresa hasta formar un puente óseo y en última instancia curar la fractura, como ya lo hemos mencionado. Vemos que en los niños puede verse afectados por condiciones patológicas periósticas únicas y de apariencia inusual debido a la inmadurez esquelética que estos presentan. En esta imagen, en lo que queremos mostrar en un paciente de 12 años, el cual sufrió un accidente de tránsito por un vehículo de todoterreno, el cual sufrió una fractura en el tercio distal de la tibia, el cual se denomina como una fractura de Salty-Harris tipo 2, el cual mostramos aquí cómo se extiende a nivel de la fisis anterior y metáfisis posterior. Asociado a esto, vemos que hay una elevación de la mineralización del periósteo, como aquí lo señalamos en la lesión. Y en esta imagen B, en esta tomografía de este corte axial, sin contraste, el cual estamos observando en la parte distal del tobillo, el cual lo que nos muestra es una elevación perióstica, como aquí la estamos observando en la punta de flechas,
Y paralela a esta, que se encuentra a la corteza tibial posterior, hay una colección atenuada y como aquí la vemos en la parte intermedia. ¿Sí? Entonces, que se encuentra interpuesta entre la corteza y es compatible con hematoma subperióstico, como aquí lo estamos observando. ¿Listo? En esta otra imagen, que también corresponde a una fractura de Salter-Harris tipo 2 en el fémur distal, el cual en esta imagen, como estamos observando la imagen A, que nos señala la flecha, el cual nos muestra que hay una irregularidad de la corteza asociado a que hay un ensanchamiento de la fisis posterior, como acá la estamos observando. De esta misma forma, en la imagen B, en una resonancia magnética, la vamos a ver de esta manera, que está ponderada por densidad de protones, como aquí la vemos en este corte sagital, el cual nos muestra la baja intensidad de señal atrapada como la estamos observando aquí. ¿Listo? Y en la imagen C, en esta resonancia magnética, en este corte axial, lo que nos muestra es el gran defecto perióstico, como aquí lo estamos observando en la llave blanca, asociado a un hematoma adyacente, como aquí se ve en el asterisco que estamos viendo. En las lesiones que son del tipo infeccioso, vemos que tanto las infecciones agudas como crónicas pueden provocar cambios en el periósteo. En la osteomielitis aguda, recordemos que la osteomielitis es la gran patología simuladora de todas las lesiones que se presentan a nivel del hueso. Vemos que el material purulento se acumula dentro del hueso, lo que provoca un aumento en la presión intramedular como tal. Vemos aquí que en los pacientes recordemos que en los pacientes que están esqueléticamente inmaduros, el periósteo poco adherido se eleva fácilmente y se da la presencia de un absceso subperióstico, que esto es considerado como una emergencia quirúrgica, sobre todo en los niños que están esqueléticamente inmaduros. Acá en esta imagen, lo que queremos mostrar en esta resonancia magnética, tanto sagital como en estos cortes axial, vemos que vamos a ver unas imágenes de hipointensidad parcheada, como la estamos observando acá, y acá en esta forma, ¿sí? Asociada, vemos que hay una elevación del perióstica de la metáfisis tibial posterior. Vemos que aquí también se presenta una elevación del periósteo asociado a la hiperintensidad, como lo hemos mencionado en la imagen anterior. Y en la imagen C, en esta resonancia magnética, lo que queremos mostrar es que se presenta una baja intensidad de señal de la lesión. En las infecciones crónicas, en el marco de una infección crónica, vemos que el cuerpo intenta aislar la infección como un involucro. Recordemos que el involucro se refiere al tejido óseo de una nueva formación alrededor del hueso desvitalizado que se da secundario a una reacción perióstica como tal, o también es llamado como manto o vaina de formación irregular del hueso perióstico nuevo y el engrosamiento cortical que se presenta. Cual en esta imagen lo que queremos mostrar acá en un paciente con una osteomielitis crónica de 50 años, el cual presentó un cuadro clínico de larga data de más de 10 años de evolución con dolores en miembros inferiores, el cual en la imagen A lo que queremos mostrar acá es una reacción perióstica difusa, como aquí la estamos observando, ¿sí? Y además de esto podemos observar el involucro, acá como lo vemos en las flechas sólidas, y que hay un fragmento lineal como lo vemos acá, la parte medular que correspondería a este. En la imagen B, de esta forma lo veríamos en la resonancia magnética con su presión grasa ponderada por densidad de protones, el cual vemos que en el fémur, es la porción media del fémur, que revela un fragmento óseo curvilíneo, como aquí lo estamos observando, de baja intensidad de señal, que correspondería al secuestro dentro de una cavidad intramedular llena de líquido, como aquí la estamos viendo. Y en la imagen C, lo que nos muestra es un tracto sinusal realzado, como lo estamos viendo acá en las líneas negras punteadas. En las lesiones neoplásicas, vemos que tanto las neoplasias primarias del hueso como las metástasis óseas pueden causar reacción perióstica por violación de la corteza. El cual aquí en esta imagen lo que vamos a mostrar que corresponde a un paciente de 23 años con un quiste óseo solitario que se encuentra durante la evaluación, el cual en la imagen A, en esta radiografía, vamos a ver, pues nos muestra una lesión translúcida, como la estamos observando aquí en el asterisco, asociado a que se presenta una reacción perióstica en forma lineal, como aquí la estamos viendo.
Y en la imagen B y C vemos cómo se vería en la resonancia magnética, que nos muestra una lesión sin realce y con realce. Aquí está la lesión hiperintensa e hipointensa, en el cual en esta nos sugiere que correspondería a una fractura patológica superpuesta sin desplazamiento como tal. En la reacción perióstica asociada con una lesión subyacente suele ser inespecífica, aunque la aparición de la reacción perióstica puede dar pistas sobre la agresividad de la lesión subyacente. Los tumores que son metabólicamente mucho más activos y de crecimiento más rápido conducen a una destrucción cortical mucho más rápida. Algunas lesiones acá muestran los patrones, se forman, bueno, podemos hablar sobre los osteomas osteoides, que son lesiones benignas pero dolorosas que suelen presentarse en adultos mucho más jóvenes. En el cual en esta imagen lo que queremos mostrar es un osteoma osteoide en una paciente de 9 años, el cual aquí lo que nos muestra es en esta imagen, que es una imagen axial sin contraste, durante la ablación por radiofrecuencia guiada por una tomografía, y que nos muestra aquí, como lo estamos observando en la imagen B, un nido radiolúcido de base cortical bien delimitado, que corresponde a un paciente con osteoma osteoide. Los osteosarcomas, que son de superficie del periósteo, comparten mucho las características comunes e incluso incluido el origen del periósteo y la rara afectación de la cavidad medular. Recordemos que este tipo de lesiones se presentan en adultos jóvenes, suelen ser mucho menos agresivos, son de mejor pronóstico, y los osteosarcomas parostales como tales, que son tumores de bajo grado, que surgen de una capa fibrosa externa del periósteo. Estos se describen, tienen una descripción de una característica clásica, que es una masa exofítica, y que la describen como formas de coliflor. Aquí, como lo estamos observando en esta imagen, en este paciente de 24 años, con un osteosarcoma parostal, el cual lo que estamos mostrando aquí, la lesión, como la estamos viendo en la porción de la metáfisis distal, el cual este paciente es un paciente que presentó dolor en las rodillas con limitación al movimiento, y en la resonancia magnética ponderante 1 en este corte sagital vamos a ver esta lección, nos las muestra con una baja intensidad de señal, como acá la estamos observando. ¿Listo? En las lesiones que son multifocales o sistémicas hematológicas, encontramos las leucemias, que comprenden un conjunto diverso de enfermedades que resulta de la diferenciación y la proliferación desreguladas de los precursores hematopoyéticos. Vemos que estas patologías pueden ser asintomáticas, pero también se pueden presentar en una forma sintomática, el cual se manifiesta con fatiga, sangrado, debilidad y alteración en la producción de las células mesenquimales. Estos valores de laboratorios, para el diagnóstico de esto, se debe asociar tanto la sintomatología como los valores de laboratorio, frotis de sangre periférica, y se realiza directamente con una biopsia de médula ósea para la confirmación de este. En esta imagen lo que queremos mostrar aquí es un paciente de 5 meses con una leucemia mieloide, el cual presenta una masa palpable en la región frontal secundaria a un sarcoma granulocítico, en el cual en la imagen A, que corresponde a una imagen del cuero cabelludo, en esta escala de grises lo que vamos a mostrar es que nos muestra unos focos hiperecogénicos espiculados, como lo estamos señalando acá en la flecha, asociado a que hay un líquido reactivo circundante dentro del tejido conectivo, como aquí lo observamos. Y en la imagen B, lo que nos muestra en esta tomografía axial sin contraste, el cual nos muestra una reacción perióstica difusa en pelo de punta, como lo podemos observar en las flechas discontinuas, como la podemos observar. Y en la imagen C, que nos muestra una reacción perióstica difusa en los pelos de punta, perdón, en la imagen C ya mostramos una expansión del realce medular difuso como tal. En las lesiones congénitas vemos que encontramos la periostitis fisiológica del recién nacido, que esta ocurre típicamente en los bebés hasta 6 meses de edad, y se teoriza que refleja un rápido crecimiento posparto normal. Vemos que aquí en la periostitis fisiológica se presenta de una forma simétrica. Mostramos acá el caso de una periostitis fisiológica de un paciente de 8 semanas,
el cual las radiografías muestran una sola capa de reacción perióstica, como aquí la estamos observando. Es una reacción suave, se da de una forma bilateral, tiene una característica que no es precedida por trauma, y si podemos observar aquí en la piel y los tejidos blandos no hay signos de lesión. Y el diagnóstico y el hallazgo de este tipo de lesión se hace de una forma incidental. En los procesos inflamatorios, vemos la osteoproliferación patológica puede estar asociada con con todas las espondiloartropatías seronegativas, pero está asociada a artropatía psoriásica, el cual aquí le mostramos un caso de una artritis psoriásica de este paciente de 45 años con un cuadro de larga data consistente en dolor en las manos, el cual aquí lo que mostramos son unas erosiones marginales en la primera articulación metacarpofalángica y en la base del quinto dedo, como la estamos observando acá en las flechas. En las lesiones vasculares, aquí mostramos una esteatosis venosa en una paciente de 79 años, el cual presentó con una inflamación crónica en las extremidades inferiores, el cual aquí lo que mostramos son estigmas de éstasis venosos crónicos, incluido a una calcificación distrófica extensa en los tejidos blandos y una inflamación difusa en los tejidos blandos, aquí como lo vemos alrededor adyacente de la lesión. Y en las lesiones de tipo metabólicas, traíamos este caso de una osteoartropatía pulmonar hipertrófica en este paciente de 56 años, en el cual acá lo que queremos mostrar, tanto en esta radiografía de las manos como de la rodilla, el cual nos muestra una reacción perióstica difusa, como la estamos observando aquí. Esta se caracteriza porque es no agresiva, es uniforme y es irregular a lo largo de la diáfisis de los huesos largos, como lo observamos también acá en la parte distal. Y a manera de conclusión, podemos comprender las variaciones de la apariencia normal del periósteo por la edad y ubicación. Puede ayudar al radiólogo a evitar errores en la interpretación del diagnóstico. Las características morfológicas pueden ayudar a diferenciar las causas de reacción perióstica indolentes y no agresivas versus las que se presentan de una forma más rápida y más agresiva. Vemos que es muy importante la familiaridad con el amplio espectro de aspectos periósticos focales y difusos, además de establecer el contexto clínico adecuado mediante una revisión de la presentación y la historia del paciente. Puede ayudar al radiólogo a reducir el diagnóstico diferencial y hacer una recomendación clínica adecuada. Muchísimas gracias, compañeros. ¿Alguna pregunta?